Ser podcast. Ya saben ustedes que la tierra ha temblado, como canta Carole King, bajo los pies de muchos lugares alrededor de la frontera entre Nepal y China. Ha sido producto de la monstruosa avalancha que se ha producido allí ayer mismo. Siempre les digo que las canciones son un mundo paralelo en el que todo es mejor y más poético. Pero fíjense que ni siquiera en la música se logra detener la naturaleza ni gobernar los astros. ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? Pero hay una esperanza, siempre en las partituras y sobre todo en las letras. Hay un ser superior capaz de sortear las enormes proporciones de la tierra que habitamos, el amor. Para el amor de Marvin Gaye y Tammy Terrell no hay montaña suficientemente alta, no hay valles demasiado profundos, ni ríos demasiado caudalosos como para no poder encontrarse o volver a estar juntos. Ojalá eso fuera verdad hoy. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Matías Valles, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Iñaki. ¿Cómo eso? En Radio Mallorca, él siempre de vacaciones, como le dicen sus amigos. Exacto. Y Patricia Simón, siempre te lo dicen, ¿no? Sí, sí. Patricia Simón, periodista desde Málaga. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes, Iñaki, Matías. Oye, ¿habéis notado alguna vez cómo os temblaba el suelo bajo vuestros pies por amor o no? Pues no, y eso que aquí en la zona de Granada, Costa, Málaga y demás no son poco habituales, pero debías estar durmiendo porque la verdad es que nunca lo he sentido. Bueno, pero yo decía por amor, ese es el que da miedo, sí, pero está bien esquivado, Patricia. No, pero es verdad que por amor olvidamos que estamos cabalgando una bola de fuego a una velocidad estratosférica, ¿no? En el momento del amor, como dice muy bien la canción que has puesto, dominamos todo y no hay ningún movimiento telúrico que nos pudiera afectar. Pero yo lo que sí he vivido, Iñaki, es la ansiedad, no voy a decir angustia, pero ansiedad compartida de Granada, ¿no? Esto de saber que puede ocurrir con una probabilidad más grande de la habitual un movimiento sísmico, casi es peor que haberlo sufrido, ¿no? Porque es una incertidumbre tremenda. Oye, seguro que conocéis las dos noticias grandes del día. Bueno, una es deportiva y otra es la que acabamos de contar sobre ese movimiento de tierras en Nepal que luego ha causado un pequeño movimiento telúrico. Pero también la otra noticia, que es la deportiva, es que habrá hoy sorteo de la Champions y eso nos obligará en La Ventana a terminar a las 6 el programa para que la SER lo retransmita como debe ser, porque allí van a ver su suerte el FC Barcelona, el Real Madrid, el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Betis. Y eso es la máxima competición europea, con lo cual, en fin, yo diría que la gran noticia es que acaba La Ventana a las 6. Otros dirán que el sorteo es la... Pero digo que juntando las dos cosas, hay un hombre que confluye en todo eso, en realidad, en el fútbol y en Nepal. Es Rick Fernández, que es un santanderino que ha dedicado parte de su vida a viajar por el mundo jugando pachangas en los sitios y con las personas más insospechadas. Por ejemplo, allí en Nepal, no muy lejos de donde ha ocurrido todo. Luego todas esas vivencias se convirtieron en un libro que editó Libros del Cao y que lleva por título Distrito Pachanga, crónicas de un partido sin balón. Rick Fernández, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Iñaki? Rick, ¿dónde te pillamos exactamente ahora mismo? Ahora mismo estoy pasando brevemente por Cantabria. Acabo de llegar ahora de Rumanía, donde trabajo allí en la frontera y en breve nos iremos para Ceuta, donde también
Parte del trabajo que hago con mi organización, estamos ahí en las labores de emergencia y dentro del drama que se está viviendo. Claro, Rick es que, como ustedes están viendo, se dedica a temas de acción humanitaria y desarrollo. Tú, por supuesto, habrás estado en esa parte de Nepal donde ha ocurrido el desastre. Sí, la conozco bastante bien. Por una parte, como comentabas, durante el proyecto este de ir jugando pachangas de fútbol callejero un poco por cada sitio por el que pasaba, pues justo tuve un poco la oportunidad de jugar, sobre todo en el ascenso a la Annapurna. Estuvimos ahí jugando en los campos base, o intentando jugar más bien, ¿no? Sí, Faltando claro. el oxígeno por todos lados. Sí. Y luego, además, ya por casualidad o no, estuve trabajando durante la emergencia tras el terremoto de 2015, justo cerca de la zona de Gorka, que es un poco cerca de la zona donde ha ocurrido ahora todas las inundaciones. Y entonces, conozco bastante bien el lugar, un lugar sometido a desgracias una detrás de otra, la verdad. Qué pena. Rick, para que lo sepa todo el mundo, si yo no me equivoco, tú llegabas a los lugares a los que luego vas contando en tu libro que te presentaste con un balón de fútbol y te unías a gente que estaba jugando en la calle. No es que tú organizases nada, sino que te juntabas con gente, con vecinos, para conocerlos, para estar dentro de sus vidas en todos los puntos del mundo donde has estado. Y uno de esos lugares donde te uniste a una pachanga de fútbol fue allí cerca de donde ha sido el desastre, en Nepal. Sí, justo, era un poco la idea, digamos que era un poco generar conexión con la gente antes que el fútbol, ¿no? Y pensando bien cuál era una forma de integrarme de cierta manera en las dinámicas y entender las historias, un poco las resistencias, las resiliencias de la gente, pues vi claramente que el fútbol, con su universalidad total, iba a ser una vía perfecta, ¿no? Como para integrarme siempre. Hay gente jugando en todos lados, es algo realmente increíble, incluso en países donde no es el deporte nacional o mayoritario, siempre hay gente jugando, y eso pues me permitía enganchar, y luego también era un anzuelo muy bueno para contar las historias, ¿no? Que a lo mejor a la hora de hablar de ciertas problemáticas sociales que están sucediendo en ciertos lugares, a la gente no le importa mucho, pero cuando metes el fútbol es como un anzuelo perfecto, ¿no? Para captar la atención también. Ahora le paso el turno a Matías y a Patricia, pero quería que nos contaras cómo fue ese momentito tan gracioso en el que estás jugando esa pachanga en Nepal y de repente aparece un tigre. Ah, sí, bueno, eso es un highlight, ¿no? Que se diría. Vamos. Estábamos allí, sí, esto es en la zona del Terai, en el altiplano. Uh-huh. Y efectivamente, ya llevaba ya ahí un par de días jugando y me estaban comentando, oye, pues a este vecino le atacó un tigre, había rinocerontes y cocodrilos, es una zona salvaje al máximo nivel. Es una jungla, tengo entendido. Y es bastante normal que la gente tenga un elefante allí como animal de carga y transporte y demás. Y allí estábamos jugando y ya decían que había por ahí un tigre viejo que tiene problemas para cazar y que se estaba acercando al poblado. Y a mitad de pachanga sonó un rugido por allí, la gente salió disparada, yo creía que me estaban vacilando por completo, digo, ya se están riendo aquí del blanquito, ¿sabes? Totalmente, y yo, pues me lo creía, jaja, que sí, que no, y cuando vi para atrás y vi a una señora en bicicleta completamente aterrada, salimos allí huyendo y no pasó nada por suerte, pero vamos, un poco el reflejo de lo que supone la vida en ciertos lugares, ¿no? Sometido permanentemente a amenazas que en la naturaleza, ciertos lugares en occidentales, claro. Sí, Matías. Enhorabuena por el título, porque Distrito Pachanga realmente es ideal, ¿eh? Yo creo que ni la inteligencia artificial hubiera sacado un título mejor. Y luego tu definición del fútbol es perfecta, es como un virus de contagio inmediato, no un lenguaje universal, pero claro, para integrarte tú en este lenguaje, ¿tú qué tal juegas? ¿Qué tal juego? Hombre, no soy el más adecuado para decirlo, digamos. Mejor que mi madre y peor que Vinicius, algo así, a mitad. Pero estabas al nivel suficiente para integrarte, es decir, te aceptaban cómo era ese fenómeno. Sí, depende de los lugares. O sea, que muchas pachangas eran con niños en muchos lugares, ¿no? También, que es un poco los que están jugando más en la calle. Entonces, nos integrábamos bien, a veces haciendo el ridículo, cayéndome, recibiendo 1.000 millones de patadas, ¿no? Era como un fútbol muy salvaje en muchos sitios, pero lo hemos pasado bien y yo todavía continúo jugando. Mientras el cuerpo aguante, jugaremos todo lo que se pueda. Patricia Simón.
Rick, otro de los lugares que recoges en el libro es Palestina, donde el fútbol es una de las vías para oxigenarse para los niños y niñas sometidos a la ocupación. De hecho, a principios de este año, el gobierno israelí anunció la demolición de un estadio de fútbol que se construyó gracias a la cooperación internacional en el campo de refugiados de Aida, que está en Cisjordania, y gracias a la movilización internacional, y que incluso la FIFA intervino, pues esa demolición se ha frenado. Pero bueno, demuestra que ni siquiera eso permiten, ¿no? Ahora que han prohibido las cometas con la amenaza de bombardear en Gaza a los niños y niñas que las vuelen. Te quería preguntar precisamente por eso, en el libro, en tu viaje, ¿qué has encontrado en cuanto a cómo Israel impide, por todas las vías posibles, jugar a los niños y niñas, incluso dificultarle que puedan estar dándoles una patada a un balón en un campo de refugiados? Bueno, primero, Patricia, encantado, un placer. Llevo muchos años siguiendo tu trabajo y es un placer escucharte. En Palestina estuve bastante tiempo y lógicamente, un contexto terrible porque pasan los años y las cosas se mantienen o van a peor, ¿no? Es como no hay visto de mejora nunca, jamás. Siempre es tregua o conflicto. Y bueno, hay dos historias yo creo que destacar ahí de mis intentos por jugar pachangas. Por una parte, una de las pachangas que hicimos en la zona de Bilin, cerca de Ramallah, acabamos jugando con la munición que nos habían disparado los soldados israelíes. Las pelotas de goma. Las famosas pelotas de goma, que en realidad son de acero disfrazado de caucho, con esas mismas jugando, ¿no? Yo ahí vacilábamos un poco, porque ahí, en Palestina una de las grandes cosas que tiene es que la gente sabe reírse por no llorar, ¿no? Como una forma de resiliencia y de resistir. Y decíamos, esto es lo que los grandes analistas geopolíticos llaman la normalización del conflicto, ¿no? Jugar con la propia munición que te han tirado y ir para adelante. Y luego en la zona de Abu Dis, que es un sitio cercano a Betlehem, no lejos del campo de Aida, estuvimos jugando en un campo y grabamos un cortometraje con algún compañero en un lugar donde la construcción del muro, que imposibilita la vía de acceso más rápida hacia Jerusalén, hizo que la gente que jugaba junto al campo de fútbol dejase de jugar porque los balones se colaban al otro lado del muro, ¿no? Y acabaron tan hastiados de ir perdiendo balones porque se colaban al otro lado del muro, que ahora el campo de fútbol está completamente abandonado. Y ahí estuvimos grabando un cortometraje intentando hacer una parodia un poco de un partido de Champions, ahora que has hablado del sorteo que va a haber luego, y que se llama The Ball Against the Wall. Y que invito a ver porque refleja bastante bien cómo afecta la ocupación en el día a día, ¿no? En cosas que uno ni se puede imaginar, y es los chavales dejan de jugar porque los balones se pierden, ¿no? Que parece de coña, pero es demasiado la realidad. Básico y luego no lo es. Oye, Rick, también creo que tuviste alguna experiencia un poco peligrosa y desagradable en Oriente Medio, donde intervino Hezbollah, nada menos. Sí, a ver, tuvimos hay momentos tragicómicos. Por una parte, yendo a jugar a la zona de Dahie, el barrio controlado por Hezbollah a las afueras de Beirut, pues efectivamente quería jugar una pachanga, quería acercarme a lo que se llama la fortaleza de Hassan Nasrallah, ¿no? El líder Hezbollah asesinado por Israel hace no mucho tiempo. Y conseguí jugar, pese a la sensación de tensión total que había, pero a mitad de pachanga llegaron unos motoristas y literalmente me secuestraron a mí con dos amigos que estábamos, y nos fuimos para allá, para su calabozo, hasta que tiempo después, y dentro de esa sensación de angustia y de no saber si alguien sabe que estás aquí, ellos básicamente nos confundieron con agentes del Mossad, ¿no? Con espías, como que estábamos cartografiando la zona, que yo pensé, ¿qué agente del Mossad se pone a jugar una pachanga? Pero bueno, así lo entendieron, y poco tiempo después me arrestó el ejército libanés acusándome de ser un terrorista sirio, cuando yo solo intentaba jugar una pachanga en el campo de Sátila, ¿no? Donde hay muchos refugiados, de hecho, palestinos allí. Así que fueron un mes y pico tremendo, y por en medio conocí a la madre de mis hijas, o sea que fue... Bueno, mira. Ni tan mal. Lo comido por lo servido, efectivamente. Una cosa, cuando dices, Rick, que os liberó el ejército libanés, ¿a qué te refieres? ¿A una negociación, una conversación, por la fuerza? ¿Cómo funciona eso? Nunca supimos los detalles, pero sí, tú estás ahí
retenido. La verdad es que dentro de un secuestro, que es como una incertidumbre total, el trato era agradable, había momentos de tensión y demás, pero como que no hubo una sensación de peligro, era más de incertidumbre, digamos, ¿no? De peligro por nuestras vidas, quiero decir. Y de pronto, pues bueno, llegan sirenas, llegan jeeps blindados y hablan y sacan, bueno, ahí la verdad es que en Líbano entre el ejército, que es un poco, no es un ejército muy sólido, y Hezbollah, que tiene más fuerza en realidad militar que el propio ejército del país, pues bueno, entre ellos tienen sus pequeñas treguas y sus negociaciones y entonces, bueno, no sé cómo lo harían, pero se resolvió amigablemente, pero bueno, después de mucha incertidumbre, claro. Decías que te ibas para Ceuta ya. Eres el coordinador de No Name Kitchen, como has explicado al principio, que yo creo que es uno de los movimientos sociales más interesantes de los últimos años. Yo os conocí en la ruta de los Balcanes, dando asistencia y apoyo a las personas que estaban en tránsito, huyendo de países de Oriente Próximo, entre otros. Pero también hacéis un trabajo fundamental, por ejemplo, documentando y denunciando las devoluciones en alta mar de las personas que intentan llegar a Grecia, por ejemplo, ¿no? Y que es algo de lo que la Unión Europea es responsable y que sigue en total impunidad. En el caso de Ceuta, hace 2 días detuvieron a 2 voluntarios de vuestra organización, de los que están prestando asistencia a las personas que están sobreviviendo en las calles. Cuéntanos qué pasó y en qué estado están ahora, en qué situación. Sí. Bueno, la situación es tensísima, ¿no? O sea, más allá del drama y lo que se puede ver en todas las televisiones, los grupos, digamos, de la sociedad civil, que estamos intentando hacer una doble labor. Por una parte, la labor humanitaria más básica, ¿no? Intentar distribuir alimentos, hacer curas médicas a tanta gente que realmente no puede acceder a los sistemas formales, ¿no? No tener refugio, no pueden acceder al CETI, a los centros de menores, no están siendo registrados. Entonces estamos intentando hacer toda esa labor de pues distribuyendo comidas, también un poco complementar lo que ya hace Luna Blanca o Cruz Roja. Y luego en paralelo estamos intentando recoger testimonios de violencias de todo tipo. Hay violencia de las autoridades, hay violencia interna y mucho, no sé si visteis ayer, ¿no? La manifestación que hubo que derivó en grupos de acción pegando a periodistas, ¿no? de muchas cadenas, de hecho, delante de las cámaras y a compañeros del equipo de No Name Kitchen, pues también. De hecho, estábamos planteando un poco, ¿no? Cómo hacer, si hay que hibernar, hay que evacuar, hay que seguir. Bueno, estamos teniendo un día de locos un poco porque no entendemos muy bien, ¿no? Como sí que entendemos la presión y la tensión y cómo esto está afectando al día a día de la gente, pero también está habiendo una impunidad para agresiones desde muchos grupos de todos lados. O sea, que también hay muchísima violencia interna entre los grupos de personas que han llegado, que es complicadísimo. Y se entiende, pero bueno, ahí siguiendo día a día, tomando decisiones en intuición. Y nada, respecto a lo parecido a lo que decías, sí, 2 compañeras que fueron detenidas el otro día por un supuesto delito de desobediencia, que en realidad pues, se les pidió el DNI y lo dieron y no hay más, pero bueno, llevan muchos casos así. Entendemos que la policía y el ejército está sometido a una tensión enorme, o sea que comportamientos individuales en momentos de tensión son difíciles de sostener, pero claro, también esperamos que tiene que haber mucha cooperación, necesitamos protegernos porque todo el mundo está intentando echar una mano ahí, ¿no? Y tiene que haber menos desinformación también para no cabrear a la gente con cosas que son mentira. De eso precisamente vamos a hablar dentro de pocos minutos. Rick Fernández, me sabe a poco decir que eres el autor de Distrito Pachanga, crónica de un partido sin balón, pero por eso te hemos tenido aquí. Muchas gracias por haber estado en La Ventana. Nada, gracias a vosotras. Un abrazo. Ya estamos de vuelta con Matías Vallés y con Patricia Simón. Verán, hay un hombre de la política latinoamericana cuyo nombre quizá no es tan conocido, pero que tiene una enorme influencia allí. Se llama Fernando Cerimedo. Ha sido el estratega digital de candidatos de ultraderecha que han ganado las últimas elecciones en América Latina en campañas que han estado marcadas por los bulos y por la desinformación, de esa de la que hablábamos hace un momento con Rick. Desde Javier Milei en Argentina, pasando por Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Cast en Chile, todos ellos de ultraderecha, y Jair Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, el primer presidente con ese apellido, en Brasil.
Y ahora ha sido arrestado este asesor de ultraderecha latinoamericana por un presunto intento de feminicidio contra su pareja mediante 2 sicarios que él ha pagado. Pero hoy realmente vamos a hablar de lo que ha ocurrido después casi por casualidad. Que es que la policía se encontró una granja de bots. Si ustedes no saben lo que es una granja de bots, yo os lo explico muy fácil. Es una granja, digamos, de falsos usuarios de redes sociales, o sea, ordenadores que simulan ser personas desde ordenadores reales. Patricia Semón creo que ha seguido el caso muy de cerca porque ella es una súper experta en todo lo que sea geopolítica y política internacional. Cuéntanos, ¿hay algún caso de granjas de bots de este tipo en España que hayamos sabido? Bueno, los casos que se han comprobado, porque lleva tiempo investigarlo y confirmar los más conocidos, fue la influencia que tuvieron estas granjas de bots rusas en el procés de la independencia, como desarrollaron muchísimos mensajes para confrontar y para dar peso a determinados argumentos y mentiras que no tenían tanto peso en la sociedad. Vimos también que los bots rusos de nuevo intervinieron, por ejemplo, los días posteriores a la Dana, en Valencia, para transmitir una idea de caos y de falta de eficacia de las instituciones. Y ahora, en el caso de Ceuta, no se ha demostrado que haya habido bots, sino que esa ultraderecha internacional bien organizada, pues lo que ha hecho ha sido difundir determinados mensajes e imágenes distorsionadas para también azuzar esa crispación de la que también nos hablaba Rick. Bueno, tengo entendido que el propio Cerimedo llegó a reconocer que había usado granjas de bots a los que él llamaba trolls para cambiar la opinión pública en el caso, por ejemplo, de las elecciones con Bolsonaro, ¿no? Sí, él nunca lo ha ocultado, de hecho se ha jactado de que las usa y de que las usa muy bien, porque de ahí viene el imperio de la desinformación que ha creado en los últimos años y que ha dado la victoria a todos estos líderes que muchos de ellos, pues como pasó con Donald Trump en 2016, era impensable que llegasen a la presidencia difundiendo esos mensajes de temas que bien no están en la palestra pública o que adquieren más relevancia en el debate público, en las redes sociales, gracias a esos bots. Es importante que incluso las personas que no tengan redes sociales entiendan que el circuito es lo que permite distorsionar el debate público y de repente generar temas que no estaban en la opinión publicada, ¿no? Es decir, cuando en las redes sociales un tema tiene mucha presencia y como además los algoritmos de estos tecnofeudales están diseñados para que aquello más disparatado, radical y injustificable tenga más visibilidad, pues va a tener más relevancia. Los medios de comunicación tradicionales a menudo también se hacen eco de estos debates y terminan preguntando a los políticos sobre estas cuestiones. Uno de los maestros en este sentido en nuestro país es Miguel Ángel Rodríguez. Suele aprovechar este tipo de sondas, ¿no?, de temas que de repente se van inflando para al final terminar todos opinando sobre cuestiones banales. Cerimedo en realidad es el aprendiz avanzado, que le ha ido muy bien y que recordemos era socio o sigue siendo socio, eso no se sabe todavía, de Javier Negre, del propagandista ultra español que ha expandido también su influencia en América Latina y con lazos con Donald Trump a través del periódico La Derecha Diario. Y que lo que estamos viendo es que están reproduciendo pues la estrategia, que llevó la primera vez a Donald Trump, como decía, la presidencia, pero que también todos estos personajes que no suelen estar ni en los parlamentos ni en la palestra pública, sí que van a esos conclaves de lo que se llama la Internacional del Odio, que hasta ahora se reunían en Hungría, en la Hungría de Orbán, para coordinar sus estrategias. Pues Cerimedo, en esas declaraciones que ha hecho de cómo utilizaba sus granjas de bots para a sus clientes llevarla a la presidencia, pues también era parte de esa red que se reunía periódicamente para ver cuáles iban a ser los siguientes pasos. Pero a ver, un momento, yo es que no quiero darle tanta importancia a esto, porque claro, en primer lugar siempre hacemos yo el primero una presuposición, y es que los bots, la publicidad, afecta a los demás, a mí no, mi voto no, mi voto yo lo tengo totalmente garantizado, nadie puede sigo unos argumentos que son irreprochables y tal. Después, hablas de los medios, quizá los medios de los que
formo parte ahora mismo y en muchas otras facetas, tampoco lo estamos haciendo demasiado bien, y no por escuchar a los bots, sino porque no seguimos nuestra labor crítica. Después, respecto a los cambios que has citado, evidentemente hay una sucesión, Bolivia, Colombia, Chile, de gobiernos, vamos a decir, de ultraderecha directamente en América Latina. Ahora bien, ¿Bolivia cambia por este Cerimedo a quien nadie conoce y unos bots extraños, o por el agotamiento del modelo de Evo Morales? ¿Por qué ha vuelto Lula? Si los bots de Bolsonaro eran infalibles y hacían tal, entonces no hubiera vuelto Lula. Por mucha granja que haya de bots, Putin, que es el mayor granjero de bots del mundo, fracasa en Ucrania, fracasa estrepitosamente. Lleva 5 años para una cosa que tenía que haberle llevado una semana. Y Trump también fracasa en Irán. Es decir, yo estoy de acuerdo que quieren influir, pero primero no creo que ellos sean los únicos que quieran influir, los dos también por el otro lado. Claro. Y sobre todo no tengo claro que el efecto sea tan automático como presuponemos, ¿no? Eso de que los malos siempre ganan y siempre van a triunfar. Yo no sé cómo lo ves tú, Patricia. No, claro, nadie dice que sean determinantes, sino que son uno de los factores que ayudan a entender, por ejemplo, en América Latina, esa ola, ¿no?, de crecimiento de la ultraderecha, que no responde a razones tan claras como estamos viendo, por ejemplo, en la vieja Europa. Obviamente no es determinante, pero recordemos, porque además esto es un continuum, ¿no? En 2016 uno de los temas más investigados fue el papel que había jugado Cambridge Analytica, la empresa de Steve Bannon, en ese resultado tan sorprendente de la victoria de Trump. Bueno, lo que se vio es que junto al papel que tuvo Cambridge Analytica, que fue una empresa que robó datos personales para enviar propaganda personalizada a muchísimos estadounidenses, también se identificó que de la opinión publicada en las redes sociales durante aquella campaña electoral, un 25%, según diferentes investigaciones publicadas, por ejemplo, por el New York Times, venía de bots rusos. ¿Eso explica la victoria de Trump? No, en absoluto. Tiene muchísimos más factores, como también, ¿no?, la ineficiencia en algunos sectores de la población del Partido Demócrata y muchísimas otras cuestiones, aparte de la natural alternancia en los gobiernos. Pero sí que debemos tener presente que este tipo de actuaciones y de industria, que además es una industria multimillonaria y que con la inteligencia artificial su eficiencia y eficacia es mucho mayor. De hecho, China ha desarrollado una capacidad de generar información a través de los ejércitos de bots pasmosa, hasta el punto de, yo me acuerdo el año pasado en Taiwán, que muchísimos taiwaneses decían que pensaban que iban a vivir mucho mejor bajo la dictadura china que bajo la fallida o débil democracia taiwanesa, en la que gozan de muchísimas más libertades y de una economía bastante boyante, ¿no? Para llegar a esa conclusión te tienen que moldear la opinión, y una de las vías es esta, pero no solamente la utiliza la ultraderecha o la derecha ultra. En el caso de México, con el candidato Enrique Peña Nieto, en las elecciones en las que ganó hace 8 años, fue tan masivo y tan público el uso de esos bots que se hablaba de los peñabots, porque continuamente había un ejército de bots dedicado a, por una parte, tapar temas que le preocupaba a la ciudadanía, inundándolo todo, también de nuevo, como decía Steve Bannon, de otras cuestiones que le eran favorables. O algo mucho peor, que fue esa estrategia que, como digo, Bannon hizo popular, que es: lo importante no es convencer a nadie, sino llenarlo todo de mierda, decía él, ¿no?, de desinformación, de mentiras, de medias verdades, de tal manera que la mayoría de la población termine convencida de que, como todo puede ser mentira, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de informarme? Y así hemos llegado a este momento en el que, por ejemplo, casi el 30% de la población española, según las últimas encuestas del Instituto Reuters, pero que es un fenómeno global, evitan activamente informarse por muchas razones, pero una de ellas es porque desconfían o se sienten incapaces de cribar cuál es esa información de calidad veraz y honesta de aquella que tiene un fin, que en muchos casos, como estamos viendo, es terminar secuestrando las democracias. Pues del atraco a la democracia de este Goebbels moderno, que es Fernando Cerimedo, a atracos hechos por humanos, no por bots, y un poco más discretos, pero que han sido noticia llamativa hoy en España. Oigo disparos en el callejón y tú sin poder salir. Tengo que ir, no puede fallar, pero yo no te veo a ti. El bug a punto para escapar es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos
eso tal vez no me equivoqué. Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás. Bueno, a los atracadores de hoy o ladrones no les ha hecho falta ni un bug a punto para escapar ni nada, sí les ha hecho falta, pero vaya, que no han tenido que decir esto es un atraco ni nadie se ha tenido que agachar porque, como ya sabrán, esta madrugada han robado el tesoro del Museo de Villena, en Alicante. Ha sido sobre las 5:30 de la madrugada cuando varios ladrones han arrancado una de las ventanas laterales del museo y nada, en poquitos minutos han accedido a la sala donde se encontraba el tesoro de la localidad. Las piezas son consideradas como uno de los hallazgos más importantes de la Edad del Bronce en España y tienen una tasación, atención, porque es un poquito mayor que mi sueldo, 1,5 millones de euros. El tesoro de Villena está formado por 66 piezas de oro, plata, ámbar y hierro y por el momento desconocemos la magnitud total del robo porque todavía están haciendo recuento y en fin, y tampoco es fácil obtener los datos al principio porque la policía local y la Guardia Civil ya están en estos momentos investigando el caso y apuntan a que ha sido una banda organizada pues que opera por la zona y que podrían ser los autores del delito. Para saber un poquito más sobre el tesoro de Villena hemos invitado a asomarse a la ventana al catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante, Mauro Hernández, que es uno de los mayores especialistas en el tesoro de Villena. Buenas tardes, Mauro. Hola, buenas tardes. Yo supongo que es difícil tasarlo en dinero y que a los arqueólogos os da un poco igual este asunto y lo que quisiéramos era que nos lo tasaras, pero en cuanto a su importancia histórica. Bueno, la importancia histórica es excepcional y difícilmente medible, en el sentido de que son piezas únicas no de manera aislada, pero sobre todo porque forman un conjunto que es un conjunto excepcional. Hay que pensar que son 63 piezas, algunas muy pequeñas y otras formadas por cuencos, botellas de oro y sobre todo un conjunto excepcional de brazaletes de varios tipos. Uh-huh. Le iba a preguntar ¿cuál puede ser el destino de este robo, del botín obtenido. ¿Que hay un mercado negro para este tipo de objetos o es imposible comercializarlo? ¿Hay que fundir el oro? ¿Qué puede ocurrir con este botín? Lo veo difícil que piezas que se conocen en la literatura científica han sido fotografiados no ahora, sino desde hace casi más de 50 años, son conocidos por todo el ambiente científico. Por lo tanto, No, Mauro, disculpa, que te estamos oyendo un poquito mal. Vamos a intentar mejorar esa comunicación enseguida, pero para que ustedes se hagan una idea, lo que decía yo, si vale 1,5 millones de euros, si van ustedes y ven las fotos en internet, es el típico tesoro que nos meten en las películas, variopinto de colores, con un montón de relumbrón, porque claro, están muy bien rehabilitados, estaba muy bien conservado, era una de las piezas más potentes. Pero estaba diciendo Matías, este catedrático de prehistoria de la Universidad de Alicante, que es algo que todo el mundo conoce y por lo tanto es dificilísimo de colocar a un receptador, que llaman. Y hay una cosa terrible en esto, por supuesto, son todo hipótesis, presuposiciones, al día siguiente de que hayan ocurrido los hechos, pero claro que se han centrado mucho en robar el oro, que es lo más materializable, con este 1,5 millones de euros que has dicho, que no lo ganamos nosotros todos los años, por tanto es una cifra espectacular. Entonces esto sería como que no han hecho una valoración artística de llevarse todo el tesoro, sino de llevarse lo más aparatoso, lo que llama más la atención, que sería el oro. Y luego ya respecto a la profesionalidad, ¿no? Es verdad que han hecho una maniobra de distracción, ¿no? Sí. Distraer con el polideportivo para ir luego al museo, pero también han intentado entrar por la puerta principal y no han podido, entonces han ido a una ventana. Y es un clásico incluso de la novelística internacional que el valiosísimo patrimonio cultural que tiene España no siempre se dispone porque no hay medios para protegerlo adecuadamente. Claro. No ya que no se proteja, es que sería imposible económicamente afianzar estos gastos. Esto de la ventana se parece un poco a lo que hicieron en el Louvre, que fue un poco bochornoso, porque ese sí que es un pedazo de museo, no es lo mismo. Tenemos otra vez, ya hemos recuperado la conexión con Mauro Hernández. Mauro, estábamos intentando elucubrar lo que te preguntábamos antes, si es que se puede esto colocar en el mercado, si es que alguien puede vender una cosa que es un tesoro tan famoso. Yo en el mercado lo veo difícil, salvo que lo compre una persona para tenerlo en su casa y no lo pueda exhibir. Es decir, como quien compra un cuadro robado y lo tiene en su casa allí oculto. Eso puede ocurrir porque la mente humana es... sí, hay ambiciosos. Pero Mauro, y para la población de Villena, que en parte era el gran atractivo turístico visitar este tesoro, ¿qué impacto está teniendo?
Y bueno, ¿y cuáles pueden ser las terrible. consecuencias, ¿no? También para ese turismo. La sociedad de Villena está totalmente impactada. Uno pasea por las calles y ve a la gente casi llorando por la pérdida de una cosa que considera suya y que está tan arraigado, las piezas del tesoro y el tesoro en la historia de Villena, que la imagen de muchas de sus piezas la vemos presente desde en el suelo, grabada en las baldosas de los adoquines a los anuncios. Es decir, que es una imagen perfectamente arraigada y conocida. Catedrático, estaba pensando yo que no es infrecuente esto de los robos de arte antiguo, sobre todo, por ejemplo, hubo una época gloriosa, digamos, para mal, entre los 90 y los 2000, que se robaban un montón en iglesias y pequeños, digamos que locales de la Iglesia Católica en España, porque era muy difícil conservar y guardar todo ese tesoro que se tiene, que tiene la Iglesia repartido por toda España. No sé si ese problema persiste o ya se están tomando medidas para que el patrimonio arqueológico no sea robado con tanta facilidad. Realmente el robo siempre es muy difícil que se puedan anular totalmente, pero en el caso del Tesoro de Villena, que estaba colocado en unas vitrinas hechas de profeso para colocarlo, unas vitrinas que rompieron con una masa para poder acceder a ellas, que estaban las piezas bien fijadas a los soportes, evidentemente nos está demostrando que son grupos o personas especializadas en estos robos. Es decir, que no es un robo ocasional de una persona que se le ocurre, es una banda, totalmente. Una banda que hay que entenderla como estos últimos robos que han ocurrido en otros museos arqueológicos, como ha ocurrido en Badajoz o que ha ocurrido recientemente en Albacete. Y hay una cosa, profesor, que los ladrones de obras de arte hay un riesgo de rodearles de una aureola romántica, ¿no? Casi como si fueran hackers o como si fueran Robin Hood, ¿no? No es así, ¿no? El objetivo es simplemente robar. Yo creo que es enfermiza, ¿eh? Sí. Realmente son mentes enfermizas. ¿Cuánto patrimonio se suele robar al año en España? Ya sé que usted igual no tiene todos los datos, pero quiero decir, ¿estas noticias son frecuentes pero no nos enteramos o esto es algo que ocurre tristemente cada poco tiempo, en lo que digo, en lugares menos protegidos, en lugares que no son grandes museos? Son hechos muy repetidos, muy cotidianos, pero no de esta índole. O sea, que desaparezca una pieza, pero que desaparezca un conjunto de este tipo, yo diría que en este caso es único, ¿eh? O sea, no hay otro elemento tan espectacular. Hay que pensar que se llevan 10 kilos de oro transformado en joyas, en vasijas, es decir, que es un conjunto excepcional, hasta yo diría que en peso, ¿eh? Y en volumen. Y no solo a escala española, también a escala europea, profesor. Sí, evidentemente los robos están y a veces salen algunas piezas en el mercado, pero una pieza única. Pero yo creo que Matías se refería a la importancia del tesoro, si también tiene una importancia internacional, que no solamente sea para España, para la historia de la Edad del Bronce en España, o si también tiene un nombre, digamos, en el podium de este tipo de restos de esa época en el resto del mundo. El tesoro es conocido en todo el mundo. Y el Tesoro de Villena, las piezas del Tesoro de Villena son muy conocidas en Europa. Es decir, hay hasta el punto de que hay una manera de trabajar el oro para hacer esas piezas que lleva el nombre de tipo Villena. Es decir, que es conocido no solo en los ambientes científicos, sino en todo el ámbito europeo. Madre mía, o sea que ha sido una pérdida potente. Supongo que la Guardia Civil está presionada por muchos, pero sobre todo por los arqueólogos que están deseando que esto se recupere y por supuesto por toda la gente de Villena. Toda la sociedad. Yo creo que hay que destacar el hecho de que Villena se está volcando o se está preocupando por esta desaparición. Claro. Y les mandamos además un abrazo muy fuerte. Es importante a tener en cuenta. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos los vecinos de Villena, que además nos trataron fantásticamente hace poco menos de 2 años, que estuvimos allí haciendo un programa y lo pasamos fantásticamente. Muchísimas gracias, Mauro Hernández, catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad de Alicante y que además es hijo adoptivo de Villena, o sea que es que no podíamos hablar con nadie que supiera más. Efectivamente, pues llevo allí trabajando en Villena y en temas relacionados con el Tesoro de Villena
Pues más de 30 décadas. Digo, de 30 años, claro 30 que sí. años, 30, Un abrazo. 40 años. Muchas gracias, Mauro Hernández. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Casi las 5 menos 5, seguimos en La Ventana con nuestros cafeteros, nunca mejor dicho, Matías Vallés y Patricia Simón. Pero creo que se nos ha colado en la conversación otro cafetero que además es muy, muy cafetero, o al menos eso nos ha parecido escuchar esta mañana, por el modo en el que ha abierto su Hoy por Hoy a las 8. Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana es el penúltimo que nos tomamos juntos este verano. Y nos lo vamos a beber mientras miramos al móvil. Y nos preguntamos si no solo los menores están enganchados. Bueno, y no es una cosa que le haya dado por hacer hoy, no. Es que es algo que lleva haciendo desde su primer programa del verano. Hoy, en el café de la mañana, en el bar, en el trabajo, no sé, en la cocina de su casa, se hablará del calor. Oiga, y qué empeño. Ha seguido así día tras día. Algunos cafés saben a emociones, otros vienen con carga doble. El café de esta mañana es probable que no sea muy diferente, no muy diferente al de ayer. No sé, quizá esta mañana sea mañana de café doble. De chute de cafeína para poder sobrellevar el día. El café chute de cafeína. Pedro Blanco, director y presentador de Hoy por Hoy todo este verano. Buenas tardes. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas. ¿Tienes ya sobredosis de cafeína o todavía quieres tomarte alguno otro con nosotros aquí? Mira, cuando digo esto del café de las 8 de la mañana, yo ya llevo 3 cafés. ¡Ay, madre mía! Tres. Para aguantar eso todo eso que se oye de fondo, aparte del Hoy por Hoy, eso que estamos oyendo de fondo, que son algunos infantes, también hay que tomar café. Sí, con esto otro tipo de drogas. Pero sí, bueno, espera que me salgo. Estás oyendo a Leo, que es el hijo mediano. Estamos encantados, estamos encantados. Que está jugando con el aire, y a lo mejor oyes al bebé que tengo en brazos, que tiene 9 mesecitos. Pero sí, soy muy cafetero, Pero mira, te íbamos a hacer una reivindicación realmente, porque tú que eres un tipo solidario y cuidadoso con todo y con la información, y que eres también amante de las minorías para que se respeten sus derechos. Aquí tienes uno de las minorías, que yo desayuno té. Hemos hecho... Ya sabes por dónde voy, ¿no? Porque es que hemos hecho una encuesta en el equipo de La Ventana, que es el verdaderamente científico, el importante, el que es una muestra completamente creíble, y de total de 13 personas, es verdad que la mayoría toma café con leche, alguno toma americano, pero luego yo tomo té. Hay quien toma té matcha, hay 2 que toman colacao, atención, hay quien no toma nada o toma agua. Es alucinante. Y luego le vamos a preguntar a Patricia Simón y a Matías Vallés, ¿qué es lo que hacéis vosotros al desayunar? Yo os tengo que hacer una decepción química, porque el café y el té, la sustancia, el factor activo, la sustancia esencial, que es teína en el té, cafeína en el café, son la misma, pero no parecida o con efectos similares. No, es la misma fórmula química, por tanto los mismos efectos. Entonces no tendría que haber esto. Yo simplemente respondiendo, tomo café porque leí un reportaje en una revista americana que decía simplemente: si quieres ser más inteligente, tómate 4 cafés diarios. Y dije, bueno, si es tan sencillo, vamos a por ello. Pues entonces Pedro es un superdotado. Estoy camino de la inteligencia. Por ello. Pues yo soy adicta al café. No hablo antes del primer café, y de hecho viajo muy ligera de equipaje, y sin embargo me llevo mi cafetera italiana a todos sitios. Así que hay una dependencia un poco enfermiza. Uy, madre mía. Pedro, estás de tu club. Ahora pregunto en serio, si no tienes que hacer este trabajo que tienes casi que de panadero con horario terrorífico, ¿también tomas tanto café o es un modo de hablarlo del café como para arrancar? Sí. Mira, yo tomo café con hielo todo el año. Todo el año, todos los meses del año, todos los días del año. Y al menos 2. Generalmente suelen ser 3, 2 por la mañana y 1 después de comer. Bueno, pues que sepas... ¿A qué hora dejas de tomarlo, Pedro? ¿Cuál es el último café? La hora de decir nunca más allá de las 6, de las 7, ¿a qué hora dejas de tomar café? Nunca más allá de las 4. Ah, amigo, claro, para poder dormir bien. Te advierto una cosa, la Organización Mundial de la Salud dice que lo más que puedes tomar son 400 miligramos al día, que más o menos son 3 o 4 tazas, pero yo sospecho que tú te tomas barreños más que tazas. Bueno, son cafés largos con mucho hielo, sí. En todo caso, ha sido un gustazo pasarnos todo el verano tomando café contigo, escuchándote, y todavía te queda mañana otros 16 o 17 cafés. Mañana te voy a dedicar las 8, Iñaki. Hombre, mira qué bien. Mañana desayunamos
un té, ya verás. Hombre, mira qué bien. Pues me lo tomaré contigo. Ha sido un gustazo y perdona que te hayamos estropeado la siesta después del día largo que llevas. Uy, no, con 3 niños ya te digo que sí está poco. Un gustazo, Pedro Blanco. Un abrazo muy fuerte. Mañana nos vemos. Gracias. Y nos despedimos también de Patricia Simón y de Matías Vallés, que se irán ahora a tomar otro café, porque creo que Matías se lo toma justo antes. Sí, exacto. Y vengo dopado, sí. Vienes dopado. Muchas gracias a los dos por haber estado en la ventana y hasta mañana, Matías y Patricia. Será un placer volver a encontrarnos en algún día aquí en la SER. Igualmente, un placer. gusto, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.